con el gusto de poder saludarles nuevamente a través de este medio y desear a cada uno de ustedes que la guía del Espíritu de Dios sea en todos. Aprovecho esta comunicación para poder compartir la guía para la predicación matutina de este próximo sábado 10 de diciembre del 2022, que lleva por título "Cómo infringir es la idolatría". El objetivo a lograr es que podamos señalar los alcances de la idolatría para tomar precauciones en nuestros hogares y ayudar en la medida de lo posible a los gentiles a que salgan de esas prácticas. El versículo base para este tema se ubica en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, que afirma: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Es necesario tener en cuenta dos palabras que nos van a servir para dirigir y encauzar correctamente este mensaje a la congregación. La primera es infringir, la cual significa quebrantar leyes u órdenes. La fuente de esta corta definición es el diccionario de la Real Academia Española, y también podemos utilizar como sinónimos de la palabra infringir, que nos ayudarán a comprender mejor lo que vamos a exponer: violar, transgredir, pisotear, desobedecer, vulnerar, desatender, no tomar en cuenta, etc. Y la otra palabra es idolatría, la cual se entiende por la adoración religiosa que tiene por objeto un ídolo. Él toma el lugar de Dios y es adorado como si lo fuera. De esta manera, la idolatría se limita a la esfera del culto religioso, pero en sí mismo el concepto de idolatría es más amplio, ya que puede invadir cualquier área de la vida humana, siempre que Dios sea reemplazado por algo que no sea Él. Por lo tanto, una buena definición sería: la idolatría es la absolutización de cualquier realidad creada o cualquier producto de nuestra imaginación, cuando el hombre adopta ante ellos una actitud de temor, afecto, confianza. La fuente de esta definición es conceptodefinición.de. Con estas dos palabras ya en mente, podemos comprender el llamado de atención que hace el profeta Samuel al rey Saúl y lo grave de la situación en la que se había tomado un lugar que no le correspondía al rey. Es por ello que desde inicio debemos asimilar que cuando alguien infringe una instrucción que Dios establece, pronuncia o señala, es equivalente al pecado de la idolatría. Así de grave y equiparable es el infringir. Nuestro mayor problema como sociedad es que con frecuencia, al menos en nuestro país y el entorno donde vivimos o nos desenvolvemos, y en casi todo nuestro alrededor, somos testigos de la manera en que se infringen las leyes y disposiciones que la autoridad civil establece como normas a seguir, teniendo en poco el quebrantar esas normas y reglamentos para que sean observadas por el conglomerado social. Pero nosotros, como pueblo de Dios, como linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado a las tinieblas a la luz admirable, de acuerdo a lo que dice Primera Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, es necesario que podamos comportarnos como hijos de luz, como verdaderos hijos de Dios, en dos vertientes importantes. La primera, no infringiendo las disposiciones de las autoridades civiles, y la segunda, quizá deba ser la más importante, que no descartemos, que no infringamos lo que Dios dispone en su palabra divina, donde manifiesta su voluntad para con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Es necesario que entendamos y asimilemos que si desobedecemos la voluntad de Dios, quebrantamos sus mandamientos, invalidamos sus instrucciones y menoscabamos su autoridad, entonces comprendemos
que como pecado de idolatría es nuestra actitud rebelde y contumaz hacia nuestro Dios. Y cuando hacemos esto, nos alejamos de Dios y estamos a la merced de nuestro adversario, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, como lo refiere Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Al realizar este tipo de acciones en nuestro diario vivir, donde tenemos en poco la autoridad de Dios en nuestras vidas, se cumple lo que establece el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 4, donde manifiesta que el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio. Y así sucede con nosotros. Cuando desacatamos lo que Dios establece y ordena, no resplandece en nosotros la luz de su palabra, mucho menos resplandecerá la presencia de su Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo de esa presencia divina. Desde el inicio de la creación, Satanás se interpone para que no obedezcamos, para que no nos sujetemos y sometamos a la autoridad de Dios, haciéndole ver a la mujer que al comer del fruto prohibido no moriría, sino que serían abiertos sus ojos y serían como dioses sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Esa desobediencia es el costo que pagó la primer pareja y es lo que padecemos hasta el día de hoy, habiendo entrado por un hombre el pecado. Sin embargo, así también Dios propuso que entrara la salvación por un hombre. Romanos capítulo 5, versículo 12. Como el objetivo es que podamos señalar los alcances de la idolatría para que tomemos precauciones en nuestros hogares, debemos hacer hincapié en nuestra familia, que tengamos mucho cuidado en nuestro diario desempeño para evitar que con nuestras acciones o la toma de decisiones equivoquemos el camino hacia la vida eterna. Cuando analizamos las diferentes acciones del pueblo de Israel por desobediencia, rebeldía, desacato, el haber sido contumaz, Dios propició que el pueblo fuera esparcido de entre las naciones de la tierra, y así lo manifiesta Nehemías capítulo 1, del versículo 4 al versículo 11. El profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 16, también en el capítulo 18 y versículo 17. El profeta Ezequiel en el capítulo 5, versículo 10, versículo 12, también en el capítulo 22, versículo 15. Hubo circunstancias adversas por haberse rebelado y apartado de manera contumaz. Por ello, las palabras precisas de estas acciones del profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 19, que refiere: tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Por ello es que debemos de tener presente estas palabras para que no podamos apartarnos del camino de nuestro Dios, que no podamos ser rebeldes, que no podamos en ningún momento separarnos de la voluntad de nuestro Padre Celestial, para que no caigamos en ese pecado comparable a la idolatría. Un aspecto por demás importante es el que señala el objetivo y que tiene que ver con que ayudemos en la medida de lo posible a los gentiles a que salgan de esas prácticas, y nada más elocuente que el relato del apóstol Pablo en dos ejemplos contundentes y eficaces. El primero se registra en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, del versículo 23 al 28, donde habla el apóstol Pablo con toda contundencia la palabra de Dios en Éfeso, donde había un templo de Diana, diosa de los efesios, y un platero llamado Demetrio, donde reúne a quienes hacían templecillos de Diana. Les hace saber que el apóstol Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda la Asia, ha apartado con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y Demetrio detectaba que no solamente el negocio de las figurillas de plata se viniera a menos, sino que el templo de la gran diosa Diana fuera destruido.
y al oír estas afirmaciones se llenaron de ira diciendo: grande es Diana, diosa de los efesios. Es como si nosotros nos paráramos en la Basílica de Guadalupe y afirmemos que esa imagen no es digna de honrar y que por ser imagen hecha de manos no tiene poder para hacer milagros y maravillas, y citáramos el Salmo 115, donde manifiesta que los ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán; tienen ojos, mas no verán; orejas tienen, mas no oirán; tienen narices, mas no olerán. Como ellos son los que las hacen cualquiera que en ellas confía. Y es que debemos manifestar lo que la palabra de Dios afirma al respecto con verdad. Por ello es que el apóstol Pablo tomó gran relevancia en su ministerio, porque con firmeza y con denuedo expresaba lo que Dios quería, que el pueblo se apartara de la idolatría. El segundo ejemplo, donde el apóstol Pablo expresa un discurso elocuente respecto a la idolatría, con el propósito de que no se practicara ni se venerara a ídolos que no tienen forma de manifestar su poder, es el que da en la ciudad de Atenas, en Grecia, cuando al estar en el Areópago manifiesta que veía la ciudad dada a la idolatría y que por todas partes veía santuarios, y dentro de esos altares encontró uno que decía: al Dios no conocido. Y tomando como referencia este título, expresa que ese era el Dios que él les predicaba, quien había hecho el mundo y todo lo que en él hay, quien es el Señor del cielo y de la tierra. Y no obstante que algunos se burlaban, otros se convirtieron, como entre ellos Dionisio, el del Areópago, y Dámaris, y otros más. Un aspecto importante a resaltar y que tiene que ver con la idolatría, que como lo hemos dejado establecido líneas anteriores, es algo que nos desvía de la verdadera adoración y nos aparta de la verdad, y me refiero cuando damos oído a doctrinas extrañas, ajenas a la voluntad de nuestro Dios, y nos desviamos del camino, no obedecemos su palabra, nos volvemos rebeldes, cuestionamos lo que se ha establecido como doctrina en la iglesia de Dios, ponemos en tela de juicio en lo que hemos creído, y esto tiene un alcance que daña no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia. No nos percatamos que nosotros somos los promotores de este tipo de idolatría dentro de nuestra familia, porque nos aparta del verdadero camino que lleva a la vida eterna, y somos instrumentos de Satanás al permitir oír la voz de doctrinas extrañas y ajenas a la verdad, como sucedió con Eva, que escuchó la voz de Satanás en vez de escuchar la voz de Dios, que había sido categórico de que no tomaran, que no participaran del fruto prohibido. También es importante esgrimir que la idolatría se puede constituir en algún artista, algún deportista o personaje público que propicie en el pueblo de Dios la desviación de nuestra atención de las cosas que pertenecen a Dios, invirtiendo tiempo que bien podemos dedicar a los aspectos espirituales que nos edifican, como la oración, la meditación en la palabra de Dios, la visita a los hermanos enfermos, etc. Dios nos otorgue entendimiento, amados hermanos, y la dirección de su Santo Espíritu en cada uno de ustedes, a fin de que todos hablemos una misma cosa y practiquemos delante de la congregación la sujeción a las diferentes autoridades ministeriales que nosotros mismos proponemos y votamos para que estén al frente de nosotros. Esto es importante, hermanos, para que en todo momento podamos guardar la unidad, la paz, la comunión. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y nos otorgue, hermanos, el entendimiento para poder ampliar este tema, que es muy importante para cada uno de nosotros, y que cuidemos de que no desacatemos, que no pisoteemos, que no podamos vulnerar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros, amados hermanos.